Es importante que sepan, vieron que las penas de prisión son altas, todos arrancan con una pena de penitenciaría de 2 años, o sea que eso va a hacer que, además nosotros por instrucciones generales tenemos especialmente prohibido arribar a acuerdos que impliquen menos del mínimo en este tipo de delitos, o sea que las penas mínimas en el caso de acuerdos van a ser sí o sí de 2 años de penitenciaría. Se nos exige pedir prisión cautelar cuando iniciamos el proceso y se nos exige que todo o en parte de esa pena, en el caso de acuerdos, sea de privación de libertad. Lo que es muy importante también que tengan en cuenta es que estos delitos, ninguno de ellos exige lo que antes se llamaba instancia de parte. O sea, la voluntad de un adulto responsable o de alguien por el estilo de hacer una denuncia penal y que quedara supeditado a esa voluntad que la justicia o la fiscalía, en este caso que quien investiga, pudiera intervenir o no. No se persigue una instancia de parte, o sea que bastaría con que la persona que tiene conocimiento del hecho diera la noticia criminal, sea la policía, sea la fiscalía, para que podamos y debamos intervenir. Quedó el modelo de la fiscalía viene en un formato que se hace difícil. Con respecto a las dificultades en la investigación, bueno, claramente tenemos dificultades y tenemos dificultades enormes. Lo hemos estado conversando con autoridades del Ministerio del Interior a nivel nacional, porque lo planteamos, porque realmente nos preocupaba. Y hay 2 departamentos concretamente en la República, que son Soriano y Colonia, donde las dificultades de investigación son enormes. Tan enormes que parece que el fenómeno no existiera, pero todos sabemos que existe y que existe muchísimo. Entonces, bueno, intentamos hacer un aporte para ver si logramos superar esas dificultades. Una, la que comentaba Marcelo, escasa o nula percepción de la problemática por parte de la sociedad. O sea, no se visualiza como problema y muchísimo menos como delito. Está totalmente naturalizado, como les explicaba Marcelo hace un tiempo. Todo el mundo conoce el fenómeno, sabe que determinadas familias desde hace muchos años se dedican a tal cosa o tal cosa, a explotar a sus hijos, por ejemplo, visiblemente, y bueno, pero está naturalizado, la gente no visualiza el problema y no visualiza al consumidor como o sea, también conocen estos fenómenos, de repente personas que han estado vinculadas con la familia lo visualizan, pero no logran conectar esa visualización con el problema real y con el delito que eso significa y con los perpetradores. Como decía también Marcelo, que no me dejó nada para decir, la naturalización de la problemática por parte de las víctimas que no logran situarse en el papel de víctimas y bueno, en ese sentido son los técnicos que están aquí presentes que tienen que hacer un profundo trabajo y entender cuál es la situación de ellos y por qué no logran situarse en esa posición de víctima. Y bueno, en cuanto a la falta de mecanismos de investigación adecuados o inadecuada utilización de los recursos disponibles, creo que tal vez el segundo inciso defina mejor, porque no hay falta de mecanismos de investigación adecuados, porque sabemos, o sea, en general las agencias de investigación suelen ser muy eficientes, pero muy asombrosamente eficientes cuando el tema de investigar les interesa. Estamos trabajando en eso porque son los principales digamos, agentes que tienen que tener este tipo de sensibilización, de visualizar la problemática y el delito. Porque muchas veces vemos una eficiencia extraordinaria en la investigación de otros delitos y no de este. En ese tema estuvimos planteando el problema al Ministerio del Interior, digamos, en sus esferas más altas, a través de Juli Zabaleta, y bueno, nos informó que ellos se están organizando, porque este tema ha quedado para ser investigado por las unidades especializadas en violencia doméstica y de género. Esas unidades se formaron, digamos, recientemente a partir de miembros de policía comunitaria, que no estaban preparados técnicamente para investigar, digamos.
A partir de ahora ella me explicó que el Ministerio del Interior está formando unidades de investigación que se van a especializar en este tipo de delitos para después distribuirlas en todo el país. Estuvimos haciendo una investigación un poco informal, digamos, no es una investigación criminológica con las técnicas adecuadas, pero estuvimos buscando expedientes, casos, carpetas de lo que teníamos aquí. A partir de esa aproximación que hicimos al Ministerio del Interior, inmediatamente ellos presentaron una investigación perfectamente hecha, que fue la que le tocó trabajar a la Fiscalía de Segundo Turno y que terminó con total éxito, con varias personas formalizadas y condenadas. En la Fiscalía de Primer Turno hay 4 casos que se están investigando y no se han formalizado porque no existe la evidencia suficiente, no se ha logrado reunir, no está completa, no está prolijo. En el proceso inquisitivo previo, que es el proceso de investigación que hacían los juzgados antes de que se cambiara el proceso a proceso acusatorio, 0 casos. Nunca, no existen enjuiciados en Mercedes por la ley 17.815 desde su promulgación. Eso, digamos que ahí se puede visualizar claramente cómo es la problemática. Porque digo, yo no soy de acá, pero en el poco tiempo que estoy he logrado visualizar claramente algunas situaciones en las que notoriamente se ve este tipo de delitos que se consuman a diario y no llega la noticia criminal a las agencias correspondientes o llega de manera difusa que después cuesta mucho probar. En el caso nuestro hay 2 de ellas, hay una por 2 de ellas que han llegado a través de la línea azul, que es un mecanismo muy útil para que se tome conciencia del tema y se empiece a trabajar. Pero si nos quedamos con eso, en uno de los casos hubieron no menos de 10 vecinos que se comunicaron en distintas oportunidades con la línea azul, pero cuando se intentó a través de las autoridades competentes que tuvieran un acercamiento a la Fiscalía, aunque sea para explicarles las posibilidades procesales que tenían y escucharlos, ninguno quiso ir. O sea que tenemos una noticia criminal que ocurre, como explicaba Marcelo, no en un prostíbulo, no en un local de ese tipo, sino en un domicilio, y con facilitación de familiares, pero que no hemos logrado que los testigos presenciales de esos hechos, que han comunicado los hechos por línea azul, ni uno solo se acerque a la Fiscalía para facilitarnos la investigación. Porque, bueno, ahora el proceso ofrece garantías que indican que por lo menos en estos casos muy difícilmente el perpetrador reconoce los hechos, a menos que la evidencia sea muy clara, y hay que avanzar en un juicio oral, y el juicio oral tiene estándares probatorios altos, o sea, tenemos que ir con... En general son todos los técnicos, las personas que están en la sociedad y que tienen el contacto primario, digamos, con las víctimas y con la problemática, sea en la educación, sea en la salud. Muy difícilmente una víctima de este tipo vaya a llegar a la Fiscalía a solicitar que se intervenga. De todos los casos que referíamos, nunca pasó eso. Siempre llega a través de otro tipo de persona que puede visualizar y tener un contacto primario con ellas. Lo que hablábamos antes, la creación de unidades de investigación adecuadas que se está implementando, pero que es un tema que deja ver un poco esos temas de género de los que hablaba Marcelo hace un rato, y que realmente siempre vamos a la cola con esta problemática de otro tipo de cosas, ¿no? Siempre se pone énfasis en la persecución y se dan recursos y capacitación en la persecución de otro tipo de delitos, que yo no les niego importancia, pero siempre los problemas que están vinculados a víctimas de género son los que vienen a la cola de todos los demás. En cuanto a la creación adecuada de protección integral de víctimas y testigos, la Fiscalía General de la Nación hace un par de años creó la Unidad de Víctimas y Testigos, que está a cargo, dirigida por la licenciada Mariela Solari, que es magíster en este tipo de temas, y que bueno, está haciendo un aporte importante para la protección de esta gente, que después le voy a explicar como los mecanismos que tenemos y los recursos que
es fundamental que se cuente con eso para que las víctimas y los testigos y los denunciantes de este hecho como que se animen a trascender de dar la noticia por una línea azul y se acerquen a colaborar directamente en la investigación.